Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Como es habitual en estas fechas, el Instituto Uruguay 21 publicó su informe de comercio exterior correspondiente al mes de diciembre, incorporando un repaso de las principales cifras para el conjunto de 2024. Como ya comentamos en el programa, las exportaciones de bienes de Uruguay alcanzaron una cifra de 12.845 millones de dólares el año pasado, pautando un crecimiento de 13% respecto a los guarismos de 2023. Aprovechando esta información, les proponemos dedicar el espacio de análisis económico de hoy a repasar los aspectos más salientes del desempeño exportador de Uruguay en 2024, así como también a discutir las perspectivas para los próximos meses. Estamos para eso en contacto con Luciano Magnífico, economista en Exante, gerente de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, todo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, feliz año, porque no habíamos hablado antes. Así que un gusto retomar comunicación, Luciano. Tal cual, feliz año para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo vieron estos últimos datos de exportaciones en Exante y cuáles son las primeras conclusiones que podemos sacar de ello? Bueno, como bien decías en la introducción, las exportaciones de bienes de Uruguay se ubicaron en casi 13.000 millones de dólares en el conjunto del año pasado, con un aumento de 13% respecto a 2023. Con este registro, además, 2024 culminó como el segundo año con el mayor monto exportado en lo que es la última década, solo por detrás de 2022, recordemos, previo a la sequía y en un contexto de precios internacionales particularmente elevados en muchos de los productos que Uruguay exporta. Habiendo dicho eso, el podio de los principales productos exportados el año pasado estuvo conformado por la celulosa, con un peso en el monto exportado del 20%. A la celulosa le sigue la carne bovina, con una participación del 16%, y de la soja, con un peso de 9%. Entonces, desde este punto de vista, los datos no marcaron mayores sorpresas, dado que desde hace varios años estos tres productos, celulosa, carne bovina y soja, vienen alternando en las primeras tres posiciones y concentrando una proporción bien importante de las exportaciones uruguayas de bienes. Por ejemplo, en 2024 acumularon el 45% del total exportado. Lógicamente, en esa tendencia ha habido algunas excepciones. El ejemplo quizás más claro es la caída del monto exportado de soja que se dio en 2023, justamente por el impacto que tuvimos de la sequía. Dejando de lado estos tres principales productos, también destacaron el año pasado las exportaciones de productos lácteos y de concentrado de bebidas, con un peso de 6% en cada caso, así como de arroz, que cerró 2024 con una participación del 4% en el monto exportado. Luciano, estos datos que comentabas recién refieren a la participación que tuvieron estos productos en el total de las ventas el año pasado. Si cambiamos la mirada y discutimos las variaciones respecto a 2023, concretamente, ¿hubo movimientos divergentes por producto o tendió a ser un año de crecimiento más bien generalizado en los montos exportados? Bueno, dentro de los principales productos exportados y por el efecto rebote post-sequía que comentábamos antes, la soja fue la que mostró el mayor crecimiento respecto al año previo, casi triplicando el monto vendido en 2023. En el caso de la celulosa, se registró una suba del monto exportado de 35%, que estuvo relacionado a un precio más alto del producto, sí, pero principalmente a un aumento que fue bien importante del volumen exportado. Esto reflejó la puesta en funcionamiento de la nueva planta de UPM durante 2024. Sin embargo, otros productos no mostraron un crecimiento relevante o incluso exhibieron caídas en la comparación anual. Por ejemplo, las ventas de carne bovina. Ahí tuvimos una leve caída en monto en el conjunto del año pasado, que se relacionó a un descenso a nivel del volumen exportado y que más que compensó el crecimiento que mostraron los precios de este producto. En el caso, por ejemplo, del arroz, las exportaciones en monto cayeron bastante, más de 10%, y eso reflejó una caída tanto de los precios de venta como de los volúmenes colocados. En otro producto, los lácteos, las ventas exhibieron una variación nula el año pasado, combinando aumento de los volúmenes vendidos con una reducción de los precios de venta. Entonces, por lo tanto, viendo estos casos, la verdad es que ha sido un año con bastante heterogeneidad por tipo de producto,
y en el que el rebote de las ventas de los bienes más afectados por la sequía, así como el nuevo escalón que mostró la producción de celulosa, sin duda jugaron un rol fundamental para explicar el crecimiento que tuvimos en el conjunto de 2024. Bien. Y si pasamos a la otra mirada relevante en este caso, ¿qué marcaron las cifras a nivel de los destinos de exportación? Bueno, bajo esta mirada, lo cierto es que no tuvimos mayores cambios respecto a lo que habían pautado las cifras de 2023 en cuanto al orden. China continuó siendo el principal comprador de los bienes uruguayos, alcanzando un monto de más de 3.100 millones de dólares y un peso de más de 20% total, 24% para ser preciso. A China le siguió Brasil con una participación del 18%. Tercera se ubicó la Unión Europea con un 14%. Después tuvimos Estados Unidos con un 9%. Y quinta se ubicó Argentina con un peso del orden del 5%. Entonces, entre estos 5 destinos que mencioné, se concentraron alrededor del 70% de las exportaciones de bienes de Uruguay en el año pasado. A su vez, si salimos de esta mirada y vamos a la variación respecto a 2023, en los casos de China, Estados Unidos y Argentina, tendió a observarse un crecimiento bien relevante de las exportaciones uruguayas hacia esos mercados, de más de 20% en monto en estos 3 casos. Por su parte, las ventas de bienes hacia Brasil también crecieron, pero por una magnitud mucho más acotada, del orden del 5%. Y en cambio, la excepción a esta tónica de aumento fueron las exportaciones de bienes hacia la Unión Europea, que se redujeron alrededor de 2% en el año. Me imagino que en estos datos juegan mucho el perfil de cada uno de estos destinos de exportación, ¿no? En ese sentido, podemos juntar, ¿te parece, las dos miradas por un instante? A ver, productos y destinos, y repasar qué le vende Uruguay a cada uno de sus principales socios comerciales. Sí, claro. A ver, si empezamos por las ventas de bienes a nuestro principal comprador, que es China, los principales productos exportados por Uruguay el año pasado fueron celulosa, soja y carne bovina, en ese orden, concentrando más del 80% del total que le exportamos a China. En este caso, y vale la pena hacer una precisión, que más allá de los incrementos fuertes que se dieron a nivel de las ventas de celulosa y soja, vale destacar la fuerte caída que se dio en las ventas de carne bovina, que fue de casi 40%, siendo que en 2023 había sido el principal producto exportado a este mercado asiático y que en 2024 quedó en el tercer lugar. Si salimos de China y vamos a Brasil, las ventas estuvieron más distribuidas, se destacaron bienes como vehículos, lácteos, malta y productos plásticos. Después, en el caso de la Unión Europea, destacaron principalmente las ventas de celulosa, que acumularon más de la mitad del monto exportado a este destino, así como la carne bovina con un peso algo menor del orden del 20%. Hacia Estados Unidos, los productos más destacados fueron la carne bovina, lo que son subproductos cárnicos y la propia celulosa, concentrando entre estos 3 bienes casi el 80% del monto vendido a este mercado. ¿Y en el caso de Argentina? Y ahí va, y finalmente en el caso de Argentina, así como sucedía con Brasil, hubo una mayor atomización de los productos vendidos. Ninguno en particular logró tomar gran peso como sucedía en nuestros casos. De todas maneras, a ver, podemos destacar especialmente lo que son ventas de soja y autopartes, pero entre ambos alcanzan el 40% del monto vendido, no como el 80% que recién comentábamos de Estados Unidos con lo que era carne bovina y celulosa. Luciano, para ir cerrando ya, ¿qué perspectivas manejan para este año? ¿Volveremos a tener una suba de las exportaciones de bienes en 2025? Bueno, el pronóstico que manejamos de ex ante es que las exportaciones de bienes de Uruguay tendrían una suba adicional en 2025, aunque por una magnitud mucho más moderada que la registrada del año pasado. Ahí recordemos ya sin el efecto rebote post-sequía en la soja y el escalón que vimos a nivel de la producción de celulosa. En otras palabras, eso implica que esperamos que las exportaciones de bienes de Uruguay permanezcan en niveles elevados, si lo miramos en una perspectiva más amplia, aunque sin impulsos tan claros que puedan llevar a un crecimiento adicional tan significativo de las ventas como el que tuvimos en 2024. Entonces, en cualquier caso, y quizás más que en otros años, es claro que el contexto externo, que aún recordemos permanece muy incierto,
será un determinante fundamental de lo que termine sucediendo. En ese sentido, el desempeño que siga la economía mundial en el año que comienza, así como las políticas macroeconómicas que se apliquen a nivel internacional, tendrán un impacto muy importante sobre la demanda y sobre los precios de los productos que exporta Uruguay al mundo. Luciano, gracias por este análisis sobre las exportaciones de bienes de Uruguay en 2024 y cuáles son las perspectivas, qué puede esperarse para este 2025. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Perfecto, muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo, chau.